¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a iniciar. Espero que me oigan. Déjame compartir. ¿Me mandaste? Okay. Vamos a iniciar, vamos a estudiar el libro de Lamentaciones con la ayuda de Dios. Y bueno, voy a empezar con una oración, que Dios nos ayude. Padre Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias por tus hijos, Señor. Padre, que este tiempo que sea de bendición, que tu palabra nos cautive, nos rompa, Señor. Nos desmenuce, Señor, de tal forma que podamos entregarnos por completo a ti, Señor, que podamos caminar hacia ti, contigo, Señor, de una forma real, especial. Ayúdanos, Padre, ministranos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar este libro de Lamentaciones que se cree que fue escrito también por el profeta Jeremías. La vez pasada estudiábamos el libro de Jeremías y Jeremías pues fue escrito por el profeta Jeremías y era pues como una profecía hacia un juicio próximo, algo que venía en el futuro. Y Lamentaciones es como lo contrario en el sentido de que Jeremías hablaba de algo que iba a venir y Lamentaciones está hablando de algo que sucedió. Entonces van estrechamente relacionados el uno con el otro. Lamentaciones, el título en el original, el título se toma de la primera palabra hebrea, que es Eika. Eika es como un sonido, como un golpe, como un gemido, es lo que significa Eika. Una exclamación de aflicción. Y lo podemos ver, lo traducen en español, si lo quieren ustedes ver ahí en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ese cómo, pues así lo tradujeron al español, pero en el original hebreo era Eika, que era una nota, era un gemido de dolor, un gemido de aflicción. Eika, Eika, no sé cómo se diga en hebreo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? Y lo vemos repetido esa misma palabra en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Ese cómo es ese lamento. En el capítulo 4, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, dice, ¿cómo se ha ennegrecido, ¿verdad? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Ese cómo es Eika. De esa palabra se originó el título de Lamentaciones. Posteriormente los rabinos se refirieron a este libro como Kinot, que significa lamentos, clamores fuertes, seguido por la Vulgata latina que se le puso Lamentaciones, que en el español lo traducen como Lamentaciones. Vamos a ver, hay una referencia a Lamentaciones 3:39.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Vamos a revisarlo con Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio, ¿no? El justo muriendo por los injustos. Pero vamos a ir con la ayuda de Dios, porque esto es algo que Dios nos tiene que revelar a cada uno, entendiendo más qué es Lamentaciones. Y este versículo es importante, porque dice el versículo Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, tenemos que entender que este lamento era un dolor, era un grito de dolor, era un grito de gran aflicción. Eso es lo que es lamento. Pero si ustedes lo comparan, y ya vimos el libro de Job, Job pasó una tribulación tremenda, pasó un sufrimiento tremendo, pero en el caso de Job no era una lamentación. Entonces tenemos que discernir la causa de lamentación. La causa del lamento, laméntese el hombre ¿en qué? En su pecado. Es muy diferente un dolor de aflicción por una situación o por una prueba como la que pasó Job, a un lamento por el pecado. Y eso es lo que es lamentaciones. No es cualquier dolor. El lamento es a causa de esa separación que hubo de Dios en la vida del pueblo de Dios. Lamentaciones. Entonces, poco a poco, como digo, que Dios nos ayude a entender más acerca de este libro. Luego dice autor y fecha. Aunque el libro de Lamentaciones no contiene una afirmación explícita de autoría, tradicionalmente se le atribuye al profeta Jeremías. Esto ha sido cierto al menos desde el tiempo de la Septuaginta, 250 años antes de Cristo. El libro en sí no contiene evidencia explícita de que Jeremías es autor, aunque los pasajes evocan claramente su carácter y lenguaje, especialmente en el capítulo 3. Pueden comparar ese capítulo como está escrito con Jeremías 14:17. No voy a ir a sus detalles, ustedes lo pueden revisar en su casa. Se cree que Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular durante o poco tiempo después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Era a mediados de julio cuando la ciudad cayó y a mediados de agosto cuando el templo fue quemado. Él escribió mientras el acontecimiento permanecía dolorosamente fresco en su memoria. Contexto histórico. Las semillas proféticas de destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué 800 años antes. Vamos a ver qué dice el libro de Josué, sin perder el libro de Lamentaciones. Si vamos a Josué, capítulo 23. Versículos 15 y versículo 16 dice: Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Estamos viendo que ellos tenían esta advertencia
Desde 800 años antes Dios ya lo había dicho a través de Josué. Así como Dios cumplió todas las buenas promesas, todas las bendiciones por obediencia, también Dios es fiel a su palabra e iba a cumplir que si desobedecían, entonces la ira de Jehová se encendería e iban a perecer prontamente de la tierra prometida. Y eso fue lo que significó este juicio, algo que Dios ya les había advertido desde muchos años antes. Entonces, por alrededor de 50 años, ya como vimos la clase pasada, Jeremías había profetizado el juicio de Dios y había sido objeto de burla y aborrecimiento de todo el pueblo. Cuando finalmente el juicio vino sobre el pueblo, no causó satisfacción o gusto a Jeremías, sino que él se lamentó. Jamás, ni antes ni después, el juicio de Dios contra el pueblo le causó placer a Jeremías, sino por el contrario, se rompía su corazón de dolor, reflejando así el mismo corazón de Dios. Entonces, Jeremías fue tremendamente rechazado. El ministerio al que Dios llamó a Jeremías era un ministerio muy difícil porque nadie lo amaba, la gente lo aborrecía. Ya platicamos la clase pasada que él era considerado como un traidor a la patria, que estaba básicamente diciéndole a la gente que se rindieran al enemigo. Y lo que Dios le dio al profeta no era grato para nadie, o sea, pasó 50 años siendo rechazado, burlado, odiado. Fue algo tremendo. Y cuando vio el juicio venir, lo que él les decía que iba a pasar, no le dio gusto, como a lo mejor a cualquier persona le podría dar gusto de, bueno, te dije, ¿verdad? Les dije. No, todo el tiempo su corazón se rompía en dolor, pero no era Jeremías en sí el hombre, sino Dios a través de él, porque la Biblia dice que el Señor pasó toda esa tribulación, todo eso lo pasó con su pueblo. Dios no es ajeno al dolor de su pueblo. Dios pasó todo eso con su pueblo y sufrió con su pueblo, ¿sí? Vamos a ver ahí más adelante, ahí en su hojita, dice: los libros de Jeremías y Lamentaciones están estrechamente relacionados, solo que el primero es una visión al futuro próximo y Lamentaciones una visión de lo que recién sucedió, el juicio inminente de Dios. Disculpen, pensé que iba a estornudar. Entonces, tenemos que entender, hay una pintura en un museo que está en Holanda, que es una obra de arte, en un museo muy importante en Holanda, no sé cómo se pronuncia, se escribe Rijksmuseum, y es un cuadro de Rembrandt, R-E-M de mamá, B de bueno, R de ratón, A de Alicia, N de nariz, D de dedo, T de Tito, Rembrandt. Y generalmente los pintores o los artistas, cuando hacían una obra de arte acerca de alguien, generalmente tomaban escenas, diferentes escenas de la vida de esa persona hasta que llegaban a una que era lo que ellos entendían como el evento más crítico, más importante o el propósito de esa persona o plasmaban aquella escena que ellos pensaban al ver la vida de ese personaje, que era la escena que más representaba el llamado de esa persona, el ministerio de esa persona, lo que esa persona había venido. Entonces, este artista hizo esta pintura que se llama Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén. Y es una pintura, que se hizo en el año 1630. 1630 fue esta pintura. Y está ahí en un museo de Ámsterdam, así que cuando vayan y puedan tener la oportunidad de ir algún día, a lo mejor no lo sé, pueden buscar esta pintura que se llama Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén. Y básicamente, o la pueden buscar también en Google, pueden buscar la pintura en Google y básicamente si se las describo, esta pintura,
Está representada el profeta Jeremías contemplando la destrucción de la ciudad de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Entonces se ve como un profeta ya anciano sentado en unas rocas afuera de la ciudad. Y al fondo él está así como recargado en unas rocas. Se le ve triste y en el fondo se ve la ciudad en llamas. Se ve como una luz atrás que es el fuego que encendió la ciudad, pero se va oscureciendo hacia donde él está lamentándose, y esa parte ya sombría como dando a entender el dolor, el lamento. Y ese fue el llamado de este profeta. Por eso no en vano muchos le han llamado el profeta que llora, pero a veces no entendemos ese lamento. El llamado de Jeremías fue de alguna forma representar al que más ha sufrido, el varón de dolores experimentado en quebranto. Ese lamento era Dios mismo. Su ministerio fue un lamento. Nunca cuando él hablaba juicio, ¿se acuerdan algunas escenas que vimos, algunas ilustraciones que Dios le dio a Jeremías para anticipar el juicio, que eran ilustraciones de serpientes, que eran ilustraciones de leones? ¿Recuerdan? ¿De qué más eran? De lobos, de fuego. Él no lo proclamaba con gusto, con fuerza, y les va a pasar esto de una forma vengativa, ¿no? No, su llamado y su ministerio se caracterizó por el dolor, y es la parte que necesitamos que Dios nos muestre, ese lamento, ese sufrimiento y ese dolor, y tenemos que entender el trasfondo de ese lamento de Jeremías lamentándose, y es lo que espero que Dios nos muestre, tanto a ustedes como a mí, nos revele a través de este libro de Lamentaciones. Entonces, ese plasma el ministerio de Jeremías. Jamás tuvo placer, sino él se lamentaba por lo que estaba pasando en Jerusalén. Vamos a ver nada más, a recordar los últimos momentos de Jerusalén. Vamos a Jeremías, esto ya lo hemos visto, pero nada más como recordatorio, porque lo vimos la semana pasada. Si vamos a Jeremías 39, esto no está en sus hojas, pero ustedes lo pueden anotar. Voy a leer del 1 al 10, nada más como para tener el contexto de la caída de Jerusalén. Dice Jeremías 39:1, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército en contra de Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samjar, Nebo, Sarsekim, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche a de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías, que era el rey, en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y fíjense lo que hizo, qué tremendo, en el 6, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Dice, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces se llevó a Babilonia, pero se fijan la violencia, degollaron a gente, degollaron a sus hijos,
le sacaron los ojos a él, destruyeron la ciudad, el templo, y Jeremías aquí en Lamentaciones es como la posdata de Jeremías, es como la posdata, pero ya sucedió, pero toda la vida de Jeremías fue una lamentación y vemos qué trágico final. Pero lo que quiero poco a poco que Dios nos vaya viendo es más allá, qué hay detrás de esta lamentación. Tan crítica, ahí están sus hojas, tan crítica fue la destrucción de Jerusalén, que los hechos son registrados en 4 capítulos del Antiguo Testamento por separado. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, Jeremías, capítulo 39, del 1 al 11, Jeremías, capítulo 52, y segundo libro de Crónicas, 36, del 11 al 21. Ustedes los pueden leer si quisieran entender más el contexto de esto. Junto con Ruth, Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, Lamentaciones es incluido entre los libros del Antiguo Testamento del Mejillot o 5 rollos, los cuales eran leídos en la sinagoga en ocasiones especiales. Vamos a ver el bosquejo. Este libro de Lamentaciones es una colección de 5 poemas, por llamarlos así, 5 capítulos que son 5 poemas. Y estos poemas están en forma de acróstico. Es decir, cada verso usa las letras del alfabeto hebreo. Y voy a regresar a hablar un poquito de eso. Si los pudiéramos titular o ponerles un tema, que es difícil, pero podemos titular cada poema, el tema de cada poema o de cada capítulo así. El primero, destrucción y desolación de Jerusalén. Segundo, el reconocimiento de que es Dios quien ha ejecutado su castigo. La tristeza y esperanza de Jeremías. El contraste del antes y el después del juicio y la restauración futura. El remanente ruega a Dios misericordia y restauración. Entonces, fíjense, este libro de Lamentaciones está hecho como un acróstico. Quiere decir que cada verso le pertenecía a una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, por ejemplo, cuando vemos este lamento, tenemos que entender, quiero explicar que es lo que me cosa difícil es, este lamento viene de un dolor profundo y ese dolor tenemos que entender el contexto de este dolor porque, ¿cómo explicarlo? Volviendo al acróstico, si contamos los versículos, por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos 22 versículos y dijimos que el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces ahí vemos que ahí está una vez el alfabeto hebreo completo en el capítulo 1 porque el alfabeto tiene 22 letras. Si paso al capítulo 2, ¿cuántos tengo? 22 versos. Entonces se repite otra vez el alfabeto. Cuando paso al 3, tengo 66 versos. ¿Cuántas veces en el capítulo 3 se repite el alfabeto? ¿Cuántas veces? Llevamos 2 veces. En el capítulo 1 es una vez, son 22. En el capítulo 2 otra vez, llevamos 2. Y en el capítulo 3, ¿cuántas veces está repetido? Pues 3 veces. Exactamente, 3 veces exactamente. Y luego si paso al capítulo 4, o sea, de tal forma que llevo 5 en total, ¿verdad? 3 del capítulo 3 y 2 de entre el capítulo 1 y 2. Y luego en el capítulo 4 se repite una vez otra vez.
y luego en el capítulo 5 se repite otra vez. Entonces, en total, ¿cuántas veces está repetido el alfabeto hebreo en Lamentaciones? ¿Cuántas veces está repetido el alfabeto hebreo en Lamentaciones? Una en el primer capítulo, muy bien, sí, 7 veces. 2 en el segundo, 3 en el tercero, llevamos 5, una en el capítulo 4 y una en el capítulo 5, 7 veces. Entonces sabemos que nada es coincidencia, 7 veces, y 7 veces es un número que habla de plenitud. Entonces, este lamento es un lamento completo, es un lamento pleno, ¿sí? Es un lamento que no le hace falta nada. Y es un lamento, cuando decimos que es pleno, que es completo, que no le falta nada, es lo contrario, contrasta un poco cuando a alguien le decimos, o han escuchado algo así, esta expresión, cuando a alguien se le castiga o a alguien le pasan ciertas consecuencias y vuelve a repetir de alguna forma la situación, decimos que esa persona pues no aprendió lo suficiente, ¿verdad? No aprendió la lección, le falta más que aprender, no aprendió, no tuvo suficiente con todo lo que le pasó, sigue en lo mismo. Pero cuando hablamos de 7, quiere decir que este pueblo aprendió su lección. No todos, pero muchos de este pueblo aprendieron la lección. Aprendieron lo que tenían que aprender. Y tan es así que vemos que aprendieron, lo vemos en el ejemplo de Daniel. Tanto había aprendido Daniel, tanto aprendió de lo que sucedió Daniel, que cuando fue llevado cautivo a Babilonia y lo quisieron seducir, encantar, conquistar con los lujos, con la popularidad, con la realeza y que comiera de esa comida del rey, tan así aprendió la lección que dijo, no me voy a contaminar. Tanto aprendieron la lección él y sus amigos y otros jóvenes que se mantuvieron santos en todo este tiempo en Babilonia. Tan así aprendieron que preferían morir antes que negar o traicionar a su Dios. Lo vemos en la vida de Nehemías, por ejemplo. Tanto aprendió Nehemías esta lección que cuando el pueblo, de los que no aprendieron también la lección, volvía a desviarse y querían mezclarse en matrimonios mixtos, ¿cuál fue la reacción de Nehemías? Ustedes imagínense, Nehemías se da cuenta de que están casándose con gente del mundo. Nehemías no habló con ellos y les dijo, hermanos, yo los exhorto en el nombre de Dios, eso no está bien. Por favor, arrepiéntanse y les dejo esta palabra. ¿Qué hizo Nehemías? Actuó con una tremenda seriedad. Si no entendemos el libro de Lamentaciones, si no entendemos lo que había sucedido, no podemos entender por qué Nehemías reaccionó como reaccionó, que hasta Esdras se arrancó los cabellos y él arrancaba los cabellos a la gente, que se nos hace así, pero ¿qué le pasa a Nehemías? ¿Está loco? Es que no hemos entendido. Él entendió, este lamento fue un lamento, el lamento, el eika, el grito de angustia que dijimos que es lo que significa la primera palabra, ese grito se repitió 7 veces, fue pleno, fue suficiente, ¿sí? Este lamento. Tenemos que entender que este lamento
que estamos hablando no era humano. Este lamento, eica, angustia, porque aquí está escrito y está traducido. ¿Cómo está traducido? Con la palabra como. ¿Cómo? Que en hebreo dijimos que es eica, que lo podemos traducir como un gemido, como un gemido. Entonces, es aquí, hermanos, donde Dios tiene que hablarles a ustedes y a mí, porque podemos leer este libro de Lamentaciones dentro de un contexto histórico de lo que ya hemos repetido, de lo que vivió el pueblo de Dios por su pecado y cómo fueron muertos, lastimados, sacados a Babilonia y todo lo que sufrieron. Pero no es el mensaje histórico. Tenemos que entender qué hay detrás de ese lamento, de ese dolor, cómo, porque tuvieron que ponerle palabras, pero es un gemido. Y ese gemido podríamos compararlo y entenderlo como un gemido, como el gemido de Cristo mismo en la cruz del Calvario, porque Él dice la palabra que dio un gemido. Y ese gemido era: Padre, ¿por qué me has abandonado? Gimió: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y posteriormente, los evangelios nos muestran que Jesús dijo: tengo sed. Y él no quería beber agua, le llevaron vinagre. Pero ese tengo sed no era algo físico, no era algo natural. Ese tengo sed lo tenemos que entender de lo que él había exclamado antes: Señor, ¿por qué me has abandonado? El libro de Jeremías dice que cambiaron al manantial de aguas vivas por cisternas rotas que no tenían agua. Tengo sed. Ese primer capítulo de Lamentaciones le pusimos la destrucción y la desolación. Porque la desolación es más que la destrucción. La desolación nos habla del abandono. Y fue lo que experimentó Jesús en la cruz, el abandono del Padre. Y por eso se dio un gemido: Señor, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Tengo sed. Entonces, este gemido, hermanos, no es un gemido de dolor físico, no es un gemido de aflicción. Este libro de Lamentaciones no es una lamentación por algo natural, ¿sí? No es una lamentación por un problema personal o un problema por las cosas que le pasaron, sino por la ausencia de Dios. Porque lo que estaban viviendo era que Dios ya no estaba con ellos. Y eso representaba el caos, la ausencia de Dios. Y ese gemido es el que el Hijo de Dios, los hijos de Dios experimentan cuando nos habla el Señor y nos dice: has caído, has dejado tu primer amor, ya no está Dios ahí contigo. Tengo sed. Es un gemido. Nosotros podemos buscar a Dios en oraciones y podemos juntarnos e interceder, y qué bueno que hay oraciones en grupo, pero creo que hay una situación personal que solamente ahí es donde podemos gemir a Dios, porque hay una necesidad de Él. Yo no sé si tú lo has vivido.
No es una oración porque necesitas que Dios te dé algo, porque estás pasando y quieres que Dios te ayude en la sanidad o te ayude financieramente o te saque de algún gran problema. Es una oración que tienes que hacer aislado, donde gimes. ¿Por qué? Porque solo lo que tú necesitas y lo que te hace ese gemido es como ese ciervo que brama por las aguas, ¿verdad? Ese ciervo que brama por las aguas. Es ese gemido de que lo único que tú necesitas es un lamento y es un dolor tremendo porque lo necesitas a Él. Y podemos estudiar Lamentaciones y podemos ver el contexto histórico y lo que pasó al pueblo, pero si tú y yo no nos identificamos con ese lamento, pues vamos a estar igual. Vamos a saber más, pero no nos vamos a identificar con ese lamento, ese mismo lamento del Hijo de Dios diciendo, tengo sed. Porque Él experimentó la desolación que vemos aquí, la experimentó Él, pero Él la experimentó por tu pecado y por mi pecado. El Hijo de Dios justo lamentándose y gimiendo por nuestro pecado, porque experimentó la separación de su Padre. Entonces tenemos que entender qué es la lamentación. Y tenemos que identificarnos con ella y que Dios ponga esa lamentación perfecta, esa lamentación plena de necesitarlo a Él, de necesitarlo a Él. Entonces, vamos a ver estas lamentaciones de Jeremías. Vamos a ver, acompáñenme un poquito, y esto no está ahí en su hoja, pero es parte de lo que quiero explicar de ese acróstico. Viene ahí en forma de acróstico, y ya vimos que ese acróstico se repite el abecedario hebreo 7 veces en este libro. Vamos un poquito a segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Ustedes se acuerdan la clase pasada de Jeremías, que bajo qué reino empezó el ministerio de Jeremías. ¿Se acuerdan? El ministerio de Jeremías empezó bajo el reinado de Josías, que fue un buen rey y trajo reformas. Fue el rey que encontró el libro de la ley en el templo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Vemos que este rey fue el rey durante el cual comenzó el ministerio de Jeremías, y que fue un rey, pero murió prematuramente, murió en esta guerra, en esta situación, en este ataque. Y dice el versículo 25, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Versículo de hoy seguido dice, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy,
y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. No es el mismo que Lamentaciones, en el libro de Lamentos. Entonces, ¿qué tiene algo que ver? Jeremías dice que endechó en memoria de Josías, pero otra vez no endechó lo que él dijo, ese lamento que él dijo, que se hizo norma, porque dice que esos lamentos de Jeremías se hicieron una norma para endechar en Israel hasta esa fecha que se escribió este libro, eran una norma. Pero esos lamentos de Jeremías no eran unos lamentos en lo natural porque el rey se haya muerto, porque era un buen rey y está triste porque el rey murió, no. Esos lamentos profetizaban, anticipaban lo que iba a suceder con el pueblo, porque a partir de que Josías murió, pues el pueblo fue en declive hasta que conocemos en que terminó lo de la cautividad. Entonces, ese lamento era el ministerio de Jeremías, era una forma de profetizar lo que estaba pasando. Se lamentaba antes de que sucediera porque el pueblo no veía su condición. Es un lamento parecido al lamento de Jesús cuando lloró. Jesús lloró cuando vio la incredulidad. También Jesús dice que se tuvo compasión de Jerusalén porque los vio como ovejas sin pastor. Jesús lamentaba la condición de Jerusalén. Lamentaba la condición de Jerusalén porque estaban en pecado, porque estaban cegados. Ellos mismos no se daban cuenta de su condición. Entonces quiero que entiendas que cuando Jeremías se lamenta aquí, se lamenta de algo que el mismo pueblo no veía. No sé si me explico, ellos no veían su condición. Pero Jeremías, Dios se la revelaba. Era como Jesús, les digo, llorando en Jerusalén por gente que no veía su condición todavía. En el libro de Lamentaciones vemos que muchos del pueblo se lamentaron, ahora sí se lamentaron. Vamos ahí a Lamentaciones. Si tú ves el capítulo 5, el título de tu capítulo ahí en tu Biblia dice oración del pueblo afligido. Y yo en tu bosquejo te puse el remanente ruega a Dios misericordia y restauración. Ahora sí, el remanente estaba en ese lamento. Señor, no nos abandones. Señor, fíjate cómo termina este capítulo en el versículo 22, capítulo 5, versículo 22 de Lamentaciones. Dice, ¿por qué? Porque nos has desechado. Porque nos has desechado. Ahora el pueblo se estaba lamentando. El pueblo entendía lo que era la ausencia del deseado de las naciones, pero Josías se lamentaba desde 40, 50 años antes o 40 años antes cuando murió Josías, se lamentaba por la condición del pueblo, pero el pueblo todavía no veía su condición delante de Dios. Y fue lo mismo, Jesús se lamentó de la condición, no veía su condición. Entonces, nosotros también, no nada más es lamentarnos de nuestra condición, sino ese gemir por la vida de los demás, ese lamento cuando vemos la ausencia de Dios en la vida de las personas, ese lamento vino, ese lamento fue característico de la vida del profeta, ese dolor, ese gemido que era el mismo Cristo gimiendo a través de él. Y ahora este pueblo, ahora ellos se hizo real ese lamento en ellos al entender este versículo 22, porque nos has
desechado. Podemos leer todos los capítulos e impresionarnos del sufrimiento que ellos pasaron, porque vamos a ver en estos capítulos, vamos a ver que se comían a sus hijos, vamos a ver que morían de inanición, vamos a ver que había mortandad en las calles. Pero culmina este libro con lo más importante y lo más doloroso, porque tú nos has desechado. Porque nos has desechado. Ese gemido es la ausencia de Dios, es el alejamiento de Dios, que es lo más doloroso que alguien puede experimentar. Hay gente que experimenta cosas tremendas en su vida, gente que le han matado a un hijo, por ejemplo, que le han violado a un hijo o a una hija, o que pasa por una enfermedad terminal, o que le hacen un fraude y se queda sin nada. Hay gente que ha pasado muchas cosas y las puede sobrellevar, pero este dolor espiritual, este dolor fuerte y lo más duro, es un dolor. Es un estado en el que no se trata de que alguien ore por ti. Es algo personal. Es un gemido, Señor, nos has desechado. Señor, te necesito como el Hijo del Hombre ahí diciendo, tengo sed. Cuando leemos pensamos, tenía sed física, no, tengo sed. ¿Por qué? Porque antes había dicho, porque me has desamparado. Es el único que nos puede dar esa llenura y esa saciedad. Entonces, este libro de Lamentaciones es algo espiritual con el que tú y yo nos debemos de identificar con la ayuda de Dios. Y si no nos identificamos con ese lamento, si no nos llega la revelación de lo que es esa lamentación, pues solamente vamos a ver algo en letra, algo histórico, nada más. El tema principal de este libro, persistir en pecado trae destrucción y devastación, pero la compasión de Dios trae esperanza para los que le buscan. Como introducción podemos ver que Lamentaciones es como la postdata del libro de Jeremías. Lamentaciones es la otra cara de la moneda de comamos, bebamos y alegrémonos. Jesús anunció que vendrían terribles consecuencias para Jerusalén a causa de su rechazo, pero también él mismo pronunció su propio grito de abandono, que es lo que vimos, al soportar el misterio de su sufrimiento redentor en nuestro lugar. Ahí dice en Mateo 27:46, no lo buscamos, pero es la parte que acabo de compartir con ustedes que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su muerte en la cruz es la máxima expresión de la fidelidad del pacto de Dios. La solemnidad y la compasión de las palabras de Cristo expresan que la bondad y la severidad de Dios son el fundamento del Evangelio. Vamos a Romanos 11, 22 al 23. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces vemos la bondad y la severidad de Dios. Y en este libro vemos la bondad, pero vemos la severidad de Dios. Y eso es el fundamento del Evangelio. Porque es un Evangelio santo, es un Evangelio de un Dios justo en donde el pecado merece ser castigado, donde la paga del pecado es muerte. Entonces, por lo tanto, el libro de Lamentaciones, más allá de la humillación y restauración de Jerusalén, apunta hacia la humillación y la exaltación de Cristo, quien soportó la maldición, que la maldición hemos ya platicado, la maldición es el abandono de Dios
para que tú y yo no fuésemos jamás abandonados por Él. Lamentaciones habla del costo del pecado, pero también del precio que pagó Jesús para que pudiésemos ser salvos. Vamos a ver el capítulo 1. Dice, este capítulo personifica a Jerusalén como una señora, una viuda, alguien que ha tenido la mayor pérdida que alguien puede tener. La mayor pérdida que alguien puede tener es pues, a un esposo, ¿sí? Porque se habla que los esposos son uno, entonces es una gran pérdida. Vamos a Lamentaciones, capítulo 1. Dice el versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, ¿sí? Entonces vemos que el pueblo de Dios, Jerusalén, está tipificado como una mujer, pero es una mujer que está en duelo, es una mujer que está viuda porque su marido, que es el hacedor, se ha ido. Entonces, esa es la mayor pérdida. No era una pérdida física, sino una pérdida espiritual. Esa ciudad no solamente fue destruida, sino desolada. Ya no está el amado, ya no hay fiestas solemnes. En este capítulo vemos que hay un profundo dolor y ella amargamente llora y no hay quien la consuele. Los que ella creyó que eran sus amigos la han abandonado y la causa es clara. Es su pecado. Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a ver otros, porque se supone que ustedes leyeron todos los versículos, no podemos leer todos. Entonces dice aquí el versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? No nada más destruida, sino desolada. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre sus estructuras. Dice aquí, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. ¿Sí? Ella gime, está en amargura, dice sus sacerdotes gimen. Acuérdense que ese eica es un lamento, un gemido. Hay un luto, es viuda, el esposo se ha ido y porque el esposo no está, se acabaron los cánticos, se acabaron las fiestas solemnes, porque estas fiestas solemnes, sin él, sin el esposo, sin el Señor, el Rey que lo llena todo, no hay fiesta solemne. Podemos tener muchas convocaciones santas, pero si no está el santo, no hay sentido, no hay propósito. Y por eso mismo, si no pierdan ahí y retroceden un poquito ahí al Salmo 137, hablando de esas fiestas solemnes que ya no había porque estaban en luto. Me recuerda este Salmo 137, que lo podemos poner aquí en contexto, este Salmo. Este salmo se escribió después del exilio, acordándose de lo que vivían cuando estaban en Babilonia, los cautivos. Y esto era parte de lo que vivían, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ahí a lo mejor en un sábado, un tiempo que tenían libre, se sentaban allí en los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia son los ríos Tigris y Éufrates. Ahí se sentaban.
Esos ríos tipificaban de alguna forma todas las lágrimas, el llanto, todas las lágrimas y todo el llanto que sentían al acordarse de Sión. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. O sea, ahí se acordaban que cuando ellos se sentaban ahí en Babilonia no había cántico. Porque no había cántico, porque había lamento, había tristeza, no estaba Él. Él era el cántico, Él era el motivo de gozo. Las fiestas solemnes se hacían por Él, no podían adorarlo ahí en tierra extraña, aunque yo les voy a decir, a pesar de que ellos se veían en desolación, Dios estaba con ellos. A pesar de que ellos se sentían, Él nunca los dejó. Y dice, mejor colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado les decían, cántenos, ¿no? Y era como una forma de ponerles a las heridas, hacerlos sentir y recordar qué dolor, ¿no? Qué dolor. Decían cantan esos cantos que cantaban allá. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Y ellos contestaban, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Que es un salmo muy emotivo, realmente, de identificar con ese sentimiento como algo tan santo. Ya el templo ya lo habían, que era el centro de su vida, donde el Señor bajaba, ya estaba destruido y ya se había contaminado. ¿Cómo iban a adorar a su Dios en tierra de extraños? Entonces no había fiestas solemnes, era un luto, ¿sí? Tus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Estoy regresando a Lamentaciones 1. Versículo 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Fíjense, antes los enemigos del pueblo de Dios pues eran destruidos. Dios engrandecía y prosperaba a su pueblo, pero ahora era al revés. Ellos veían a sus enemigos prosperar, vieron a sus enemigos enriquecerse con su dinero de ellos, con su trabajo de ellos, y sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Y luego vemos cuál fue la causa clara. Vamos al versículo 8 y 9, o vamos desde el 5. El 5b, o sea, el versículo 5, segunda parte, dice, porque Jehová la afligió, y aquí está la causa, por la multitud de sus rebeliones. Versículo 8, pecado cometió Israel, por lo cual ella ha sido removida. Y luego el versículo 9 dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Entonces, la causa de esa separación fue su pecado. Entonces, algo muy importante, fíjense, en este último versículo, en el versículo 9, si lo leemos, lo voy a leer completo, el versículo 9. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Fíjate cómo dijimos que este capítulo personifica al pueblo, a Jerusalén, como una señora viuda, y habla en tercera persona de esa señora, de esa viuda que está en tribulación, que está en amargura, que está desconsolada, que está desolada. Pero de repente en este versículo 9
está hablando de ella. Dice, por tanto, ella. Dice, su inmundicia está en sus faldas, porque está tipificada como una mujer. Habla de sus faldas. Y luego dice, por tanto, ella ha descendido. Pero cuando pasas a, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, cambia de tercera persona al pronombre yo. Mira mi aflicción. ¿Por qué? Porque esta es una figura del dolor de Cristo. Está hablando Jeremías, pasa de la tercera persona a Jeremías, de alguna forma tipificando, representando, proyectando a Cristo en el momento de ser afligido por Dios. Y es muy importante ver a Cristo en Lamentaciones, por el lamento que estoy hablando, por el gemido que él exclamó, porque fue un gemido, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él es el varón de dolores. Se cambia a primera persona, mira mi aflicción. El pueblo sufrió por sus pecados o estaba padeciendo las consecuencias de sus pecados, pero él padeció por los pecados de nosotros. Pero el sufrimiento que ese pueblo padeció no los perdonaba, no los salvaba. Era el trato de Dios, de un Dios santo. Porque ni tú ni yo podríamos pagar por nuestros pecados. Todo lo que ellos pudieron haber pasado no era suficiente. Solamente el santo. Porque nosotros somos salvos no por la muerte de Jesucristo únicamente, sino por su vida y su muerte. Porque si él no hubiese vivido la vida que él vivió, su muerte no hubiera tenido el mismo impacto. Pero somos salvos por su vida y por su muerte, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la muerte no pudo retenerle. Entonces, de esa tercera persona cambia a él, mi aflicción. Él estuvo en aflicción por ti y por mí. Él gimió por ti y por mí. Vamos a hacer un pequeño descanso y son las 6:22. Podemos empezar a las 6:30, 6:32. En unos 8 o 10 minutos podemos empezar para terminar. Yo creo que nos va a llevar nada más otra sesión más. Los capítulos que nos faltan, el 2, el 3, 4 y 5. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.